de cómo se apoyan, los mijines se llaman. Entonces, bueno, perdón por la equivocación, pero bueno, países hermanos. Siempre en apoyo conjunto el deporte latinoamericano. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, vamos a hablar sobre el fundamento teórico-metodológico del desentrenamiento deportivo en exdeportistas con discapacidad. Las tendencias actuales del entrenamiento en deportistas con discapacidad, ¿sí?, manifiestan en la actualidad, tal como se pudo evidenciar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, un incremento de récords mundiales, récords olímpicos y sobre todo de las marcas personales. En este sentido, nos damos cuenta que tales récords es el resultado de una adaptación elevada, ¿sí?, de su organismo dentro de unas cargas inmensas, en las cuales son consecuencia de un sistema metodológico sistemático, ¿sí?, y también de un aporte tecnológico en el cual les permite el desarrollo de las diferentes capacidades y a su vez la adaptación fisiológica hacia los diferentes incrementos, ¿ya?, para su resultado deportivo. Y de esta manera poder consagrarse ante tales récords o ante tales posicionamientos a nivel mundial. En ese sentido, existe dentro de este sistema de entrenamiento, existe tendencia de aumento de volumen, intensidad, duración y de frecuencia de la carga, para poder recuperarse de una manera más corta y de esta manera poder seguir evolucionando dentro de sus etapas competitivas. Y esto se debe a un estudio minucioso de los diferentes sistemas, métodos, ¿sí?, de las planificaciones para poder readaptar a dicho organismo. Tales adaptaciones son imprescindibles para el incremento de estas capacidades en el alto rendimiento. Lo mismo se debe garantizar la sostenibilidad o al menos el resultado deportivo en eventos de primer orden a nivel mundial. No obstante, si comparamos las etapas de vida que tiene la persona o el individuo con o sin discapacidad, ¿sí?, en un cambio de una etapa deportiva activa a una etapa post-deportiva, existe un lazo que los une, ¿sí?, que perteneciente a esta práctica del deporte, y otra a una etapa ya concluida a esta práctica sistemática. Como se puede apreciar, existe una pequeña descontextualización en cuanto a las discapacidades desarrolladas, a las adaptaciones que se han manifestado y en el orden de la práctica deportiva. Y en este sentido, nos damos cuenta de que la persona, ¿sí?, empieza a bajar cierto tipo de reconocimiento a nivel social, lo cual involucra también de que la persona no se encuentre en un total reconocimiento a nivel social al tener un resultado en los diferentes eventos. En ese sentido, vemos la importancia de una etapa preparatoria sistematizada del desentrenamiento deportivo. Como podemos ver en la
En la diapositiva, ¿sí? Dentro de la etapa deportiva, en la cual el individuo está en un pleno goce, ¿sí? De reconocimiento, sí, que tiene una vida habitual totalmente reconocida de entrenamiento y competición deportiva, ¿sí? Donde existe una horizontalidad de metas, ¿sí? Y a su vez demandas, tiene un estilo de vida quizás ya estructurado, en donde busca o se pretende de que los cambios funcionales de dicho organismo sea conllevado hacia el logro o un resultado deportivo. Y en aquella etapa nos damos cuenta de que el deportista o el atleta tiene un mayor sistema de apoyo, ¿sí? Para garantizar que todo este tipo de logro sea obtenido. Luego de esta etapa, ¿sí? La etapa llamada postdeportiva, si bien es cierto que existe un cambio brusco, ¿sí? De acuerdo a las diferentes tendencias de vida de los deportistas, en la cual ya comienza a denotar de que existe poco reconocimiento, ¿sí? De que busca, ¿sí? Dónde apoyarse para poder continuar con una actividad social que quizás poco ha sido, ¿sí? Dentro de su entorno desarrollado, ¿sí? Recordemos de antemano que el ser humano, ¿sí? Busca o pretende desarrollarse de acuerdo a su estilo de vida, ¿sí? Y si una vez de que termina esta etapa, nos damos cuenta de que se encuentra quizás en un vacío, ¿sí? Porque es un cambio de escenario de subsistencia. En este sentido, como el deportista se encuentra con un menor grado de reconocimiento, ¿sí? Busca quizás adaptarse a otros estilos de vida que quizás no ha sido su hábito de manera normal, ¿sí? Dentro de su contexto. En este sentido, empieza un incremento de una serie de situaciones problemáticas y quizás un poco complejas, porque comienza a denotar quizás una percepción de libertad, ¿sí? Que quizás con un poco mayor de placer de la anterior vida dentro de su etapa deportiva, una libertad decisional y también, ¿sí? Se manifiesta en este proceso una reducción de un sistema de apoyo, ¿sí? De su vida activa deportiva. En tal sentido, nos damos cuenta de que si nos apoyamos en diferentes autores, esta etapa, ¿sí? Que debe de ser estructurada y planificada entre la etapa deportiva y postdeportiva, ¿sí? Como algunos autores lo reconocen como la etapa de tránsito, se llama el desentrenamiento deportivo. Nos damos cuenta de que el individuo empieza a presentar una serie de dificultades, ¿sí? Cuando no existe un desentrenamiento adecuado, tales como nos manifiesta Mayo en el 2012, ¿sí? Que el exatleta empieza a presentar dolores de cabeza, cuadros de ansiedad, insomnio, depresión, insuficiencias cardiovasculares y cerebrovasculares y trastornos conductuales. En tal sentido, nos damos cuenta de que va concatenado con el aporte que nos realiza Taupier en el 2018, ¿sí? De que al no aplicarse un sistema de desentrenamiento, podría desencadenar en una serie de complicaciones más de índole patológicas, tales como hipertensión arterial, complicaciones, isquemias, infarto, aumento de peso corporal o cúmulos de grasa corpórea, debido a que no tiene la misma actividad o intensidad de la actividad física, ¿sí? Deportiva que estaba acostumbrado. Al igual que al no existir algún tipo de mantenimiento dentro de su actividad física, ¿sí? La fuerza y la masa muscular empieza a disminuir progresivamente, empieza a sentir una
grados de fatiga mental, ¿sí? Más que física. En ese sentido, también nos aporta estudios como de Israel o de Volner, que sí, que existe una falta de apetito, de presión psicológica. Bien. Cuando hablamos de las particularidades en la concepción del desentrenamiento deportivo, nos damos cuenta de que existen diferentes aportes, ¿sí? En las cuales nos manifiesta que existen diferentes, ¿sí? Ausencia de un estímulo de la carga física que estaba y psíquica que estaba el atleta en total armonía, pero posteriormente se comienza a concebir ya un desentrenamiento, ¿sí? Según los estudios de quienes se presentan, entonces nos damos cuenta de que existen diferentes particularidades dentro de una concepción de un desentrenamiento deportivo. Bien, tenemos aportes como Israel, Olivier, Taylor, Alonso en el 2000, ¿sí? Ruiz, Sánchez, Alonso, ¿sí? Porto, Aguilar y muchos más que falta por mencionar, en donde consideraban de que dentro de estas diferentes concepciones, el desentrenamiento deportivo era un factor más biometodológico, ¿sí? Luego se creó una concepción médico-pedagógico, pero sin embargo debemos de considerar el desentrenamiento deportivo como un proceso pedagógico para un objetivo puramente médico-profiláctico. En tal sentido, al crear un sistema metodológico del desentrenamiento deportivo, debemos de hacer hincapié de que debemos de integrar un proceso médico-biológico, psicológico y social. Y esto ha sido uno de los últimos aportes que nos han realizado las últimas investigaciones desde Fromenta, Alonso, Porto, ¿sí? Más de un proceso. Bien. Dentro de los fundamentos teóricos metodológicos, ¿sí? Se vamos a topar diferentes aspectos, ¿sí? Sociales o sociológicos, psicológicos, pedagógicos, didácticos, actividad física y también los diferentes referentes. Bien, en los fundamentos sociales y sociológicos existen dos fundamentos que constituyen una parte esencial dentro de la aplicación del desentrenamiento deportivo. El primero es el modelo ecológico de vida de Charlotte Verdugo del 2003. Este aporta dentro de sus dimensiones un total de 8 en torno a cómo enfrentar este proceso del desentrenamiento aplicado a personas con discapacidad. Bien, en donde se busca insertar las diferentes dimensiones de autodeterminación, la inclusión social
la defensa de los derechos, bienestar físico, el desarrollo personal, bienestar material, relaciones personales y un bienestar emocional. Bien. Otro fundamento, el paradigma biopsicosocial de la discapacidad, propuesto de un modelo integral de funcionamiento de la discapacidad, la salud para la clasificación internacional de las funcionalidades y de la salud, en donde nos presenta dos dimensiones y tres componentes fundamentales. Cada componente tiene dos maneras de expresar, siendo esta el funcionamiento y el déficit o la discapacidad. El segundo modelo es la actividad y sus limitaciones, y la tercera, la participación y sus restricciones. Estas dos dimensiones permiten relacionar en cuanto a mayor funcionamiento, menos expresión de la discapacidad se aprecia, y viceversa. Entre mayor discapacidad, ¿sí?, menor funcionamiento, ¿sí? Entre los diferentes, desde la ciencia psicológica se aporte entre ellos una teoría de flujo en la cual este aporte por parte de Csikszentmihalyi en cuanto posibilita diseñar actividades considerando 5 componentes fundamentales, como objetivos claros, concentración, enfoque, la existencia de una retroalimentación directa e inmediata, la existencia entre el equilibrio entre el nivel de habilidad y el desafío, y la actividad es intrínsecamente gratificante y no como resultado inmediato final. La existencia entre el equilibrio entre el nivel de habilidad y el desafío y la actividad es intrínseco que se ha mencionado anteriormente. De igual manera, brinda la dimensión psicológica de las actividades para que con estos recursos se puede medir una pérdida del sentimiento de autoconocimiento, la distorsión del sentido del tiempo, un sentimiento de control personal y el foco de conciencia se reduce a la actividad misma. Esto posibilita una existencia óptima dentro de las actividades del desentrenamiento y no como una carga que tiene que asumir el atleta o el ex deportista, para evitar males mayores, sino como un proceso de enriquecimiento que le va a producir ante esa necesidad, para que de esta manera pueda cumplir con una actividad física como un hábito trascendental dentro de su etapa de vida, ¿sí? Otro fundamento psicológico es la que nos aporta Vygotsky desde el enfoque histórico-cultural, en donde nos habla de dos partes. Primero, una zona de desarrollo próximo como momento donde debe ocurrir el aprendizaje como un acto de vida, hacia esa nueva práctica de la actividad física y no concebir el desentrenamiento desde lo biológico, sino desde un proceso de aprendizaje físico. En este sentido, nos damos cuenta de que al momento de que existe un desentrenamiento de vida aplicado a deportistas con o sin discapacidad, ¿sí?, el individuo debe de aprender a reestructurar sus esquemas dentro de una actividad física, en donde las exigencias
tiene que ser menor, no se compromete desde un aspecto psicológico a la consecución de unos resultados, sino más bien concebir una práctica de la actividad física como una manera existencial, ¿sí? Y de esta manera poder mantener una vida activa. Bien. Desde una mirada futura, ¿sí?, se debe identificar el desarrollo potencial, ¿sí?, de los aprendizajes que han tenido los deportistas, para de esta manera ir estructurando lo que son las diferentes metodologías, ¿sí? Cuando hablamos desde una fundamentación pedagógica, no solamente hacemos hincapié a los diferentes tipos de necesidades educativas especiales, sino también ampliar y considerando las diferentes particulares que los exdeportistas presentan, ¿sí?, tanto en deportistas convencionales como con discapacidad. En este sentido, nos damos cuenta de que ya entra una pedagogía de la diversidad, en la cual el desarrollo de esta pedagogía de inclusión educativa para el desarrollo de un desentrenamiento deportivo, ¿sí?, de una vista didáctica, hay que asumir diferentes concepciones, entre ellas la concepción desarrolladora de castellano, por cuanto va a posibilitar que el desarrollo integral de la personalidad dentro del segundo punto que nos aporta la concepción desarrolladora, el tránsito a la dependencia, de la dependencia a la independencia y autorregulación de las nuevas esferas de actuación. Y también un aprendizaje permanente, ¿sí?, de nuevos hábitos de práctica saludable de la actividad física, ¿sí? Y a su vez esto permite de que exista una adaptación hacia las diferentes tendencias actuales dentro de un proceso de aprendizaje. En este sentido, nos damos cuenta de que en estas plataformas digitales se busca de que el deportista aprende a través del e-learning o el e-learning, en la cual hoy por hoy nos damos cuenta de que ha sido esencial, ¿sí?, tanto para el proceso de entrenamiento, ¿sí?, y también debe ser parte fundamental dentro de un proceso de un desentrenamiento, para evitar quizás algún tipo de alteración dentro de este proceso, ¿sí?, en cuanto a las tendencias que hoy se vive a nivel mundial. En tal sentido, nos damos cuenta de que las plataformas digitales hoy por hoy son un gran soporte para el desarrollo de las diferentes actividades, ¿sí?, en donde se concibe una concentración, ¿sí?, a través de los diferentes espacios virtuales, ¿sí?, y también esto se lleva de acuerdo a los diferentes contextos que hoy por hoy nos brinda gracias a la pandemia. Nosotros nos damos cuenta de que quizás, de acuerdo a las características que tiene el deportista, podemos ir adaptando las diferentes concepciones, en este caso desarrolladora, a través de las plataformas para poder conllevar a un objetivo determinado. Este tipo de actividad da mucha flexibilidad y accesibilidad tanto a deportistas, exdeportistas, ¿sí?, tanto convencionales como con discapacidad, para que puedan mantener una vida activa, saludable,
¿sí? Desde las diferentes dimensiones. Desde un fundamento, desde los fundamentos de la actividad física, existen otros fundamentos. En este caso, relacionado con un aprendizaje motor, considerado como un elemento o como un sustento, un aporte en la cual las diferentes teorías de esquema y de la hipótesis de la variabilidad de la práctica, ¿sí? Por cuanto la tendencia o la regularidad o la necesidad de un proceso de desentrenamiento y de las actividades que va a desarrollar la persona a través de los diferentes programas de desentrenamiento hacia una práctica habitual de la actividad física de manera general, en la cual se va a sustentar en las diferentes respuestas motrices que puede dar el exdeportista desde los diferentes programas integrales. Y esto conlleva desde lo metodológico a un desarrollo de un incremento de la diversidad de cargas motoras, ¿sí? Pero en esta ocasión ya aplicado desde un descenso de su actividad. En este proceso se lo llama también proceso de desadaptación de carga, lo que permite de que al deportista, ¿sí?, se le brinde las herramientas necesarias para que pueda de manera progresiva o sistemática de ir descargando las diferentes actividades que conllevaba durante una práctica de la actividad física deportiva competitiva hacia una práctica de una actividad física en aras de preservar la salud. En este caso, el sustento va a ser la psicocineta desde una mirada integral o ecológica, en donde se establece la relación entre las demandas y los desafíos del entorno en una respuesta motora física en los exdeportistas con discapacidad. Desde un orden, ¿sí?, de los diferentes aportes de desentrenamiento, cabe recalcar que es referente a un proceso a deportistas convencionales. Existen diferentes aportes, ¿sí?, que son necesarios y son un punto de partida, ¿sí?, en cuanto al aporte de sus métodos, metodologías, programas. Entre ellos podemos citar los estudios de entre ellos Mujica, con su principio de reversibilidad, sustentado en una capacidad de desadaptar, ¿sí?, el estímulo-respuesta. Y es una propuesta en donde de manera gradual se pretende de que las cargas bajen, ¿sí? Este tipo de actividad debe ser conducido, ¿sí?, por un especialista, ¿sí?, para poder ir controlando cada una de las partes. Y de esta manera regularizar la aplicación de dicho sistema. De igual manera, Morales en el 2012, en donde aporta desde un principio de individualización, ya debido a que cada deportista mantiene sus características, sus perfiles de carga, ¿sí?, en base a su condición como deportista, ¿sí?, y de acuerdo a las diferentes acumulaciones de carga que ha realizado durante las diferentes etapas, ¿sí?, planificadas durante su vida deportiva.
para optimizar su rendimiento. En tal sentido, en este caso del aporte de Morales, ¿sí? Hay que hacer una caracterización o propone una caracterización de las prácticas de la actividad física. No solo hay que hacer una adaptación de dichas características, sino también se debe de adaptar de acuerdo al contexto de personas con discapacidad, ¿sí? Adaptar dicho proceso de individualización acorde a las diferentes manifestaciones que tiene el atleta con discapacidad, ¿sí? Su tipo de discapacidad, ¿sí? Etcétera. En tal sentido, Mayo en el 2021 nos aporta con un principio de preservación del estado satisfactorio de disposición atlética. Este autor, en la cual nos manifiesta de que existe un principio de readaptación física y psicológica desde las altas cargas, ¿sí? Deportivas hacia una práctica de una actividad física saludable. En donde también nos propone que existe unos fundamentos esenciales. El dominio de las cargas, ¿sí? Generales, en donde hay que hacer una esencialidad, ¿sí? De no solo atender las cargas fisiológicas, sino realizar un descenso paulatino de las diferentes exigencias para poder redactar al individuo hacia una vida lo mayormente normal. Por último, dentro de la fundamentación que se presenta, Fromental nos presenta un modelo desde una mirada pedagógica en donde nos manifiestan de que la mirada del tratamiento, sino también a una prevención y una formación, ¿sí? Hacia un nuevo estilo de vida. En tal sentido, según el aporte Fromental, ¿sí? Nos busca una readaptación de un modelo pedagógico, ¿sí? No solo de descarga, sino también hacia el direccionamiento de una nueva práctica de actividad física. El otro principio de la conciencia del riesgo, que nos aporta la misma autora Fromental, que esto debe estar presente desde la actividad deportiva, ¿sí? Del atleta, tiene que estar consolidado, ¿sí? Dentro de una práctica, ¿sí? De su etapa deportiva. Es decir, el principio de la conciencia del riesgo nos manifiesta de que el atleta debe de írselo adaptando, ¿sí? De que en algún momento debe de dejar de la práctica de la actividad deportiva, ¿sí? Competitiva, hacia una práctica de un estilo saludable. Bien, desde un punto de vista más metodológico, ¿sí? Tenemos a Reyes, en la cual propone 3 dinámicas de planificación, ¿sí? De microciclo, en cada mesociclo 3.1, 4.1, 5.1, en donde delimitó como microciclo a secuencial, ¿sí? Más de tipo de activador, desprendimiento, ordinario, el despojo y de control. En tal sentido, el siguiente aporte de Aguilar en el 2009
en donde nos propone un metaprograma, ¿sí?, del entrenamiento físico para el desentrenamiento de atletas de élite. Bien, MENA en el 2014 nos propone un modelo teórico metodológico donde además de establecer una macroestructura de planificación y delimita los microciclos, ¿sí?, y los mesociclos. Cada estructura de planificación transita como secuencia de mesociclo llamado transición, readaptación, mantenimiento, y los microciclos dentro de la reorientación, la regresión, ¿sí?, la reafirmación y de control y de estabilización. Bien. Cada uno de estos mesociclos, ¿sí?, que nos aporta MENA está integrado por microciclos, en la cual nos permite, ¿sí?, ir reorientando, reprogresando, ¿sí?, una reafirmación de control y de estabilización. Bueno, estos aportes que hemos mencionado, ¿sí?, es una concepción general, ¿sí?, desde una concepción del desentrenamiento, ¿sí?, de tanto de los atletas convencionales, y que esto a su vez constituye un paso de avance, ¿sí?, para consolidar las diferentes propuestas para una solución de las diferentes particularidades, ¿sí?, para desentrenar atletas con discapacidad. En este sentido, todos estos autores presentan diferentes propuestas, ¿sí?, que se debe de seguir con una serie de estudios posteriores, y que nos ayuda como soporte para el desentrenamiento para exdeportistas, tanto convencional como con discapacidad. Bien, esta ha sido mi presentación, ¿sí? Les agradezco mucho por la atención brindada, ¿sí? Espero haber aportado, ¿sí? Y sobre todo invito para profundizar en los diferentes aspectos que quizás no se han abordado todavía con respecto al desentrenamiento deportivo, ¿sí? Esta ha sido la presentación con respecto a los diferentes fundamentos teórico-metodológicos del desentrenamiento en este deportista con discapacidad. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, un gran aporte. La verdad es un tema que es muy considerado o debe ser considerado siempre a detalle. Nosotros ya en varios congresos, obviamente hemos tocado mucho el tema, bueno, en algunos no en muchos, pero siempre precisamente el tema del equipo multidisciplinario al deportista, tanto en el proceso evolutivo como en el proceso involutivo, en el retiro mismo, la parte del duelo, ¿no? Del mismo duelo, el apoyo que se debe brindar. Pero también hemos llegado un poquito más allá y precisamente a hablar en algún momento del apoyo que se le debe brindar desde las gestiones y desde las funciones de las asociaciones, federaciones, Estado, para brindar precisamente o tener implementados estos tipos de programas, porque no solamente en la ocasión, así como nos lo expone, y precisamente cuidar todos los detalles metodológicos y todos los detalles en un equipo multidisciplinario, pero en la parte precisamente del deportista
Ahora bien, hay un programa que a mí me ha gustado mucho y que lo encontré precisamente en la inserción laboral, ¿no? Es un gran programa que prepara precisamente a deportistas y más a deportistas con discapacidad para integrarse a una vida productiva laboral y obviamente en este proceso de, de desentrenamiento y que es en todos los aspectos precisamente, como lo comenta, no es solamente la parte física, también la parte social, la parte psicológica, la parte en la cuestión de la alimentación y en varios aspectos, y obviamente esta fundamentación, pues aquí nos da las herramientas precisamente y todo lo que esta tabla que usted nos manejaba precisamente de la vida que lleva el deportista, la masa muscular, el tipo de vida, el tipo de actividad, el reconocimiento social sobre todo, y que en una segunda tabla lo vemos y precisamente ahí es donde baja el reconocimiento social. Hace rato nosotros estábamos platicando, estamos desde CIDEC, Celaya, con deportistas paralímpicos de medalla en campeonatos panamericanos, y comentaban historias sobre deportistas que vienen con medalla y al bajarse en el aeropuerto del vuelo y el aeropuerto está lleno recibiéndolo, ¿no? Y en los siguientes Juegos Olímpicos o Paralímpicos ya no trajo medalla y llega solo, ¿no? Y nadie le reconoce, y aún estando en activo. Ahora yo imagino esta parte social que debe influir en la parte anímica, en la parte psicológica, precisamente en ese aspecto, ¿no? Nada más es un aspecto de los muchos que nos manejo. Ahora bien, nosotros sabemos que un deportista con discapacidad, precisamente el tipo el tipo de rutina diaria no es la rutina de una persona convencional. Los implementos o generalmente son están más en confinamiento o están con ciertas limitaciones que sí necesitarían, aparte de un apoyo multidisciplinario para sobrellevar todo esto y para tener un retorno a una vida normal o un nuevo proyecto de vida. Aparte también las limitaciones, ¿no? Y que es más fácil lograr un sobrepeso, lograr cierto tipo de atrofias por ya también hasta por la inactividad, ¿no? Entonces, la verdad, muy agradecido. Yo espero los comentarios de si hay alguien aquí en el chat que quiera hacer comentarios, si hay algún comentario por ahí en redes sociales. Y como siempre, agradeciendo la participación de todos nuestros ponentes en este enriquecimiento de estos temas. Y bueno, nosotros vamos a dar, si no hay preguntas o alguna, bueno, vamos a complementar precisamente con nuestro siguiente participante, que le damos la bienvenida, a nuestro amigo, precisamente que tiene secunda esta participación precisamente de este tema. Si ya está presente, adelante, compañero, colega. Perdón, no, dicen perdón, A ver, déjame checar. Ok, perfecto. Bueno, con esto entonces concluimos. ¿Alguna aportación más? Obviamente aquí viene, siempre va a venir una parte de poder hacer la invitación precisamente de lo que se trata en estos escenarios precisamente de capacitación, de profesionalización, especialización, es precisamente crear, otorgar nuevas herramientas, hacer conciencia de la importancia que tienen estos temas, que son importantísimos precisamente en la labor que estamos haciendo nosotros. Estamos trabajando con deportistas o con personas con discapacidad, cómo podemos precisamente nosotros apoyarlo, ¿no? Fortalecer, encaminar, encauzar
y obviamente apoyarlos en esta parte del desentrenamiento, que como bien lo dice, es en todos los aspectos, ¿no? Entonces, algo más que quiera complementar hacia todos nuestros congresistas. Bien, básicamente la intención de un desentrenamiento deportivo, ¿sí?, dentro de las últimas tendencias, no es solo verlo desde un punto de vista, ¿sí?, físico o fisiológico, sino verlo desde un punto de vista más integral, en donde nos permita dimensionar de que el exdeportista, ¿sí?, vaya educando, ¿sí?, sus hábitos, ¿sí?, y vaya siendo consciente, o sea, tiene que tener una preparación también psicológica que le permita luego, ¿sí?, recrear cuál va a ser su escenario una vez que concluye su etapa de vida deportiva. Es decir, dentro de la preparación del deportista, ¿sí?, tiene que haber un desentrenamiento, ¿sí?, lo que llaman algunos autores etapa de tránsito, temporales, para una vez concluido un objetivo principal, sí, el inicio del otro, pero sin embargo, luego de que concluye toda su etapa de vida competitiva, ¿sí?, debe de ya ir, ¿sí?, conscientemente involucrarse ya a una etapa de vida postdeportiva en donde se pretende de que el individuo, ¿sí?, mantenga una vida muy activa, una vida en donde esta persona, ¿sí?, siga en su consecución, ya no tanto para una competencia, sino para un estilo de vida saludable. En tal sentido, adaptando a las personas con discapacidad, se debe realizar una caracterización, ¿sí?, y adaptar las diferentes metodologías, ¿sí?, o métodos o programas integrales de ese entrenamiento, ¿sí?, de manera individualizada, ¿sí?, para que exista una eficacia en su aplicación. Los deportistas con discapacidad, desde ya, tienen cierta condición en donde se les debe de trabajar mucho desde un aspecto psicológico, ¿sí?, para que la etapa postdeportiva no sea un cambio brusco, ¿sí?, y de tal manera de que la etapa del desentrenamiento, a través de un equipo multidisciplinar que es esencial, se les permita brindar, ¿sí?, una readaptación, ¿sí?, hacia un estilo de vida llamado normal o lo más normal posible dentro de un contexto social. Recordemos que un deportista, sea convencional o sea un deportista con algún tipo de discapacidad, ¿sí?, siempre va a estar enmarcado dentro de una conducta de progresar, muy objetiva, ¿sí?, en donde sus cargos, sus entrenamientos se han dirigido hacia la consecución de un logro deportivo, pero sin embargo, ya dentro de una etapa de desentrenamiento se debe ir educando, ¿sí?, de tal manera de que él vaya adaptándose a un nuevo estilo de vida en donde ya no hay o los reconocimientos ya disminuya, ¿sí?, y que este nuevo contexto de vida sea lo más idóneo a él. Es por eso que recomiendo mucho que el deportista con discapacidad se sepa caracterizar cuál es su particularidad en primera instancia de discapacidad y según eso ir planificando hacia un estilo de vida activa, sí, saludable, pero ya con una disminución progresiva de las cargas. Sí, excelente. El tema es de mucho interés. En algún momento, precisamente, bueno, en mi contexto, con los entrenadores, amigos, y precisamente alguno de ellos mi entrenador, en unos datos que yo quería tener, en un tipo de investigación o quería
hacerme de algunos datos precisamente, y era en un tema que se llamaba la reinserción del deportista en la vida normal, precisamente. Y le preguntaba yo a dos entrenadores muy cercanos, pero con escuela de muchos años y con muchos deportistas precisamente pasados por sus manos, yo uno de ellos, uno de esos deportistas, y le preguntaba, oye, ¿tú tienes un dato estadístico? ¿Has llevado algún seguimiento con respecto a qué ha pasado con tus deportistas después del retiro? Y alguno me dijo, no, pues no, sí, o sea, vienen a visitarme después, profesionistas, casados, es padre, vienen a felicitarme, a darme las gracias. Algunos de ellos, profesionistas destacados, vienen y apoyan, patrocinan a las nuevas generaciones, muy bien. Dice, pero hay algunos que les pierdo la pista. Alguno de esos entrenadores me dice, pues también yo he tenido casos de muchos porque era un deporte más joven. El otro era de deporte más joven, más en etapas más infantiles y juveniles. Me decía, muchos de mis deportistas pues se refugian luego, se han refugiado en el alcohol, en las drogas, en las fiestas, no saben cómo hacer una vida, ¿no? O sea, su vida era el deporte, y ahora que salieron, pues se integran en el contexto en el cual posiblemente, ¿no? Entonces, yo le comentaba, oye, ¿no hemos pensado en algún programa o precisamente en prever todo eso y tener algún programa, pedir un programa donde tengan que estar constantemente, o el mismo entrenador dice, bueno, uno de ellos tenía un auxiliar en la cuestión del semillero, un auxiliar en la cuestión de pruebas de pista, y obviamente estaban divididos ahí en campo, ¿no? Era atletismo, y decía, ¿por qué no integras a alguien precisamente un equipo más multidisciplinario donde posiblemente puedas trabajar esta parte de que una persona específica le lleve seguimiento a todos ellos, ¿no? Ya que digo, oye, ya decidí retirarme, pues que te tienes que meter a un proceso y bueno, te damos de alta, ¿no? En la parte psicológica y en la parte física, por lo menos dos aspectos de la vida, y obviamente una asesoría nutricional para que no se vea esa subida de peso. Yo fui nadador, que después de ser nadador me pasé al triatlón y casi directo otra vez a la alta competencia, porque ya las otras actividades ya las hacía mientras era nadador. No sufrí en una etapa joven el subir de peso, pero muchos compañeros que nos retiramos jóvenes, 20, 21 años, 22 a lo mucho, 23 a lo mucho, ya en una etapa de egresados de universidad o casados, subían de manera muy alarmante la cuestión de peso en un grado de cierta obesidad. Entonces decíamos, ¿dónde está aquel deportista, no? Y ahí es donde nosotros precisamente en estos temas abarcábamos desde un principio. El primer tema, la conferencia inaugural precisamente fue los valores y los buenos hábitos precisamente en la formación deportiva, ¿no? Como un acto educativo, con una formación educativa también, y de valores y hábitos que les van a servir para toda la vida. Entonces, cuando nosotros vemos a un deportista retirado con malos hábitos, decimos, bueno, hay que reformular también el quehacer del entrenador con ese niño que llega con nosotros desde, desde pequeñito y se retira no tan grande, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante tener del conocimiento. Gracias a estas aportaciones podemos también nosotros en nuestro quehacer diario decir, bueno, voy a tomar en cuenta que mis deportistas convencionales o con discapacidad sufren un proceso, ¿no? Se enfrentan a un proceso y debo prever, y dentro de mi plan de trabajo, mi plan a largo plazo, debo implementar tal vez un seguimiento, por lo menos una recomendación, o meter el tema transversal para irlos preparando para su retiro, porque es eminente que cualquier deportista que inicia, pues se tiene que retirar, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Muy bien, ¿alguna otra aportación antes de cerrar? Llegamos al final de esta segunda jornada, este segundo día de trabajos.
Muy bien, ¿alguien en la sala? Bien, le voy a pedir a la maestra Rosy que nos haga favor de poder proyectar este reconocimiento, agradeciendo de antemano la participación, maestro, por esta bonita aportación. Y dice de la siguiente manera: el gobierno municipal de Celaya, a través del Sistema de Cultura Física y Deporte, SIDEC, el Ministerio de Educación Superior, por conducto de la Universidad de Granma de Cuba, Educación Superior, por conducto de la Universidad de Granma, de la Facultad de Cultura Física y la Federación Mexicana de Asociaciones de Educación y Cultura Física, con respaldo de la Red Iberoamericana para la Cooperación del Desarrollo en la Educación y la Cultura Física, otorga el certificado al maestro Boris Bismarck León Reyes por su brillante y magistral participación como expositor con la ponencia magistral Fundamentos Teóricos Metodológicos para el Desentrenamiento en deportistas, ex deportistas con discapacidad, en el primer Congreso Iberoamericano Online de Cultura Física, Deporte y Recreación, en una modalidad en línea con una currícula revisada y aprobada por el Comité Científico Pedagógico de la FEDCUFI y la Universidad de Granma, con un total de 40 horas académicas y curriculares, coordinado desde Celaya, Guanajuato, México, los días 10, 11 y 12 de septiembre de este año 2021. Firma el doctor Liván Álvarez Arzuaga, decano de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma, la maestra Rosa Guadalupe Pérez Pacheco, presidente de FEDCUFI y directora nacional de Sinergia, un servidor, el licenciado en Educación Física Alejandro Aníbal Suárez Avilés, presidente del Comité Pro Ibero-Red, y el maestro Jorge Arturo Medina Pérez, director general de SIDEC Celaya. De esta manera agradecemos su participación de parte de todo el comité organizador, de parte de todos los congresistas y de las instituciones que colaboraron hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y a la profe Rosy, ¿sí?, por invitarme a participar en este segundo Congreso Iberoamericano, en la cual he tenido la oportunidad de estar junto a grandes ponentes, ¿sí?, con unas aportaciones excelentes dentro de sus investigaciones, ¿sí?, lo cual nos da una nueva dimensión sobre lo que nos gusta hacer, la actividad física, el deporte, ¿sí?, y sobre todo dar lugar a nuestros asistentes virtuales, ¿sí?, para que también puedan mejorar o puedan quizás visionar otras nuevas tendencias de la práctica de la actividad física, del deporte, de la recreación. Estoy muy agradecido, les envío un fuerte abrazo desde Ecuador, ¿sí?, y espero en otra segunda oportunidad seguir aportando con nuevas investigaciones. Un fuerte abrazo y gracias totales. Pues un abrazo y felicitaciones hasta Ecuador y felicidades por este 2021 o Tokio 2020 en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que marca una nueva era en Ecuador, así es que felicidades a todos los deportistas, entrenadores, a todo el cuerpo técnico, a todo el plan de desarrollo del deporte o a las iniciativas personales que así han hecho de que Ecuador ahora haya tenido buenos resultados. Muy grato, la verdad. A mí tuve seguimiento de algunos deportistas ecuatorianos, la verdad. Felicidades. Muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos a todos el día de mañana. Acabamos de concluir esta jornada, una jornada muy buena, donde tuvimos dos mesas, una mesa de expertos en una perspectiva crítica de la educación física, que para muchos es la base del desarrollo de una cultura física o una parte primordial de la construcción de una cultura física y la base para un desarrollo deportivo, los valores, los buenos hábitos
que van a influir para toda la vida, ¿no? Y vamos a formar seres con muchas competencias, y no me refiero a las competencias de ver quién gana, sino a las competencias para la vida, para ser seres productivos, buenas personas y que colaboramos con el desarrollo de nuestra nación. Mañana en punto de las 9 de la mañana iniciamos con una ponencia, con un seguimiento de este tema de recreación, con una gran experta especialista en este tema y con más expertos en varios temas. Iniciamos a las 9 de la mañana con la doctora Lupe Aguilar, la necesidad de fundamentar la recreación más allá de la práctica de la escuela, un tema interesantísimo porque no es jugar por jugar. Con eso arrancamos y los demás temas nos vemos mañana. Así es que a todos, muchas gracias. Prendan su teléfono, despídanse, por favor. Prendan su micrófono. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenas tardes para todos. Bye. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana, bendiciones.